Estás tomando decisiones equivocadas en este momento. Y no es por falta de inteligencia. Es porque estás usando el mapa mental incorrecto para navegar tu propia mente. Fíjate en esto. Te has sorprendido luchando contra la ira desmedida en el tráfico. Has sentido la parálisis del miedo justo antes de tomar una decisión importante. Has intentado razonar tu camino hacia la felicidad, solo para darte cuenta de que la lógica falla cuando las emociones gritan más fuerte. ¿Por qué el autocontrol se siente como una guerra civil interna? ¿Por qué la parte más racional de ti parece esclava de un impulso primitivo que ni siquiera entiendes? La ciencia tradicional te dio un modelo, el cerebro trino. Pero ese mapa está incompleto y, peor aún, te deja ciego ante tu mayor poder. Hay una fuerza dentro de ti que es más rápida que tu razón, más sabia que tus instintos y que tiene la clave para un éxito, paz y claridad que nunca imaginaste. Es la cuarta fase de tu cerebro. Lo que te voy a revelar hoy es el mapa completo, el cerebro cuádruple que te enseña a integrar tus instintos, emociones, intelecto y, finalmente, tu intuición. Entender esto no es solo neurociencia, es una radiografía de tu potencial ilimitado. Es el fin del conflicto interno y el comienzo del dominio mental. Si has sentido que tus impulsos primitivos sabotean tus mejores planes, no estás solo. Es una experiencia humana universal. Pero tiene solución. Hoy, vamos a desglosar estas 4 fuerzas que te habitan, desde el impulso reptiliano hasta la visión intuitiva superior. Te prometo que, al final de este análisis, tendrás un lenguaje nuevo para identificar la fuente exacta de tu frustración y el método para activar tu gema más preciada, la intuición. Este es el mapa para dejar de ser un cerebro básico y transformarte en un supercerebro. Si quieres descubrir más conceptos como este que transforman tu visión del mundo, suscríbete a este canal donde exploramos las ideas más poderosas para tu vida. Imagina tu mente como un edificio. La mayoría solo presta atención al penthouse, al intelecto. Pero la verdadera seguridad, la verdadera base, está en los cimientos. Nuestra primera fase es la más antigua, la más primitiva y la más incontrolable si no se entiende, el cerebro instintivo o, como se le llama a menudo en la neurociencia, el reptiliano. Esta fase reside en el tronco cerebral y es la guardiana de la supervivencia pura. No piensa, no siente amor ni culpa. Solo reacciona. Sus únicas preocupaciones son las 4 F, feed, comer, fight, lucha, flight, huida, y fornication, reproducción. Es el impulso de supervivencia en su forma más pura y brutal. ¿Cómo se manifiesta esto en tu vida cotidiana? Piensa en esa vez que un coche te cortó el paso en la carretera. En un milisegundo, la ira desmedida subió por tu garganta. Eso no fue tu intelecto, fue tu cerebro reptiliano dictando una respuesta de lucha ante una amenaza percibida a tu territorio o seguridad. Otro ejemplo clave es el hambre de piel, la pulsión sexual y el instinto de territorialidad. Esta fase es la fuente de nuestros impulsos básicos que, si no son respetados o, peor aún, si son reprimidos, pueden generar conflictos internos masivos. El error más común es intentar reprimir esta fase. El instinto es la base de la vida, no puedes eliminarlo. Lo que debes hacer es reconocerlo como un motor, pero negarte a entregarle el volante. Si permites que tu instinto tome el control, vivirás en un estado constante de alerta, miedo y reacción. Tu vida se volverá una serie de respuestas automáticas donde el peligro o el placer dominan tu mente y el miedo se convierte en tu amo. Fíjate en cómo esto funciona en la realidad. Shakespeare, en su soneto 129, describió la lujuria como algo que es perjurio, asesinato, salvaje, extremado, cruel, no fiable. Él estaba describiendo el cerebro instintivo sin control, el placer seguido inmediatamente por el arrepentimiento. Es la trampa de las emociones primitivas y descontroladas. Aquí tienes la primera y fundamental lección de este mapa. La madurez no es eliminar el instinto, sino observar cuando el instinto intenta tomar las decisiones por ti. Solo al reconocerlo, puedes elegir ascender a la siguiente fase. La transición a la segunda fase es la emoción. El cerebro emocional, desarrollado a partir del instintivo, evolucionó para servir y matizar esos impulsos primitivos. Si el instinto es la base, la emoción es el centro de mando, el sistema límbico.
Es la fase del cerebro donde se procesan los sentimientos, la memoria a corto plazo y, sorprendentemente, el olfato. El propósito original de la emoción fue añadir capas de complejidad a la supervivencia. ¿Debo huir o es un miedo que puedo manejar? ¿Debo pelear o es un riesgo que no vale la pena? Las emociones son mecanismos de valoración que se encargan de asignar un significado a la cruda realidad del instinto. ¿Cómo se manifiesta el cerebro emocional en tu vida? Es la razón por la que un perfume te transporta inmediatamente a la casa de tu abuela. El olfato y la memoria límbica están íntimamente ligados. Es la fuente de la alegría, el miedo, el amor y la rabia. Y es aquí donde se origina la mayoría de nuestras luchas de salud mental. La ansiedad y la depresión son, a menudo, el resultado de que el cerebro emocional se ha quedado atascado en un ciclo de retroalimentación vicioso. Fíjate en este ejemplo. La depresión puede ser tratada como un hábito arraigado. Comienza con una causa externa, un gatillo. Luego, una reacción no saludable, es mi culpa, no va a funcionar. Con el tiempo, esta reacción se repite tanto que se convierte en un hábito automático y vicioso, que ya no necesita un gatillo externo para activarse. La persona se deprime por estar deprimida. Es la emoción en bucle, el perro mordiéndose la cola. ¿Qué hacer con el cerebro emocional? No se trata de reprimir las emociones, lo que solo causa que aquello a lo que se resiste, persista. La solución es elevar el conflicto al siguiente nivel, el intelecto. La emoción necesita ser observada, nombrada y desafiada por la razón. El intelecto funciona como un terapeuta interno, diseñado para enfrentar las obsesiones de miedo y deseo del límbico y del reptiliano. Es la única fuerza capaz de sustituir creencias nocivas, soy un fracaso, por alternativas basadas en la lógica, puedo pedir ayuda, no es mi culpa. Pero aquí viene la trampa, si bien el cerebro emocional es la fuente de la memoria, también es el origen de nuestras memorias nocivas. Si un evento traumático se fija en el límbico, cada situación similar en el presente activará esa vieja memoria nociva, arrojando una reacción del pasado al presente. La clave para la fase emocional es la conciencia. Tienes que intervenir conscientemente en la cadena, acontecimiento, recuerdo, reacción, para romper el patrón. Cuando lo haces, permites que tu mente evolucione a la tercera fase, donde la razón intenta restaurar el orden. Aquí viene lo realmente interesante. El cerebro intelectual es el neocórtex, la capa más reciente y avanzada. Es el centro de la lógica, el razonamiento superior, el lenguaje, la planificación estratégica y la toma de decisiones. Este es el cerebro que admiras. Es tu capacidad para resolver ecuaciones, escribir código, planificar una carrera y buscar un significado en la vida. El intelecto fue desarrollado para ser la estrategia definitiva para enfrentar los conflictos internos generados por el instinto y la emoción. Fíjate en su función de resolución de problemas, cuando te enfrentas a una crisis personal, un despido, una ruptura, una crisis de salud, el intelecto intenta crear una solución lógica. Hace las preguntas incorrectas, ¿de quién es la culpa? ¿Cuál es el peor escenario posible? La limitación del intelecto es que es lento y dependiente de datos previos. El intelecto no es el creador, es un analizador brillante. Cuando un problema es nuevo o se refiere a un conflicto emocional profundo, la lógica se paraliza. ¿Por qué? Porque el nivel de la solución nunca es el nivel del problema. Déjame ilustrar esto con un ejemplo de estallido emocional. Estás atrapado en un atasco y tu cerebro emocional, el límbico, activa el mecanismo de estrés. El estallido de ira que sientes en ese momento es porque el estrés tiene el poder de desconectar tu córtex prefrontal, donde reside el intelecto y la toma de decisiones. El intelecto está secuestrado por la emoción. En ese momento, no puedes razonar, solo puedes reaccionar. El intelecto funciona mejor en calma y previsibilidad. Es por eso que la gran tragedia de la alta performance es que el estrés, una respuesta emocional, bloquea la función ejecutiva, la lógica. ¿Cuál es la gran lección aquí? Que no importa cuán brillante sea tu intelecto, si está al servicio de tus emociones o instintos descontrolados, serás esclavo de tu cerebro básico. El cerebro básico se repite tediosamente, es apegado a sus creencias y está resistente al cambio.
El camino hacia el supercerebro requiere que el intelecto se abra a la cuarta y más elevada fase, aquella que no solo razona, sino que ve el panorama completo y opera a la velocidad del rayo. Si esta revelación te impacta tanto como a mí, dale like para que más personas descubran esta verdad. Aquí es donde el mapa mental tradicional se rompe y entramos en el concepto del cerebro cuádruple. La intuición es la cuarta fase. No está ligada a un área específica del cerebro, sino que es la manifestación de la conciencia superior que integra y ve el gestalt, el panorama general. Piensa en la intuición como un supercomputador que procesa la información en un nivel no local y entrega la respuesta de la forma más rápida y a menudo más acertada. ¿Por qué la intuición es superior al intelecto? Porque el intelecto es un procesador serial que analiza datos paso a paso. La intuición es un procesador paralelo que capta la totalidad de una situación de forma instantánea. Esto se demuestra en los juicios repentinos. ¿Cuántas veces has ignorado esa voz interior en una entrevista, un negocio o una relación, solo para descubrir más tarde que tu primer instinto tenía razón? El mundo moderno nos enseña que debemos sobreanalizar. Pero los líderes de éxito confían en esa velocidad intuitiva que les da ventaja. La intuición no es misticismo sin fundamento, es el sistema de valores que diferencia el bien del mal. Es la necesidad de valores y la comprensión de la interconexión de las cosas. ¿Cómo activar esta fase? La intuición se desarrolla al salir del intelecto como única fuente de verdad y al integrar el instinto y la emoción con una conciencia superior. Uno de los caminos más probados es la atención plena o mindfulness. Normalmente, tu conciencia se enfoca en un objeto, la palabra en la página, el problema en el trabajo. La atención plena te entrena para enfocarte en el panorama, en la conciencia de la conciencia. Te conviertes en el observador silencioso, el self, que ve cómo el cerebro instintivo y emocional generan ruido, mientras el intelecto intenta en vano silenciarlos. La meditación es la respuesta rápida para restaurar el orden en tu cerebro. Al practicarla, estás entrenando la fase intuitiva para que tome su lugar como líder del sistema. La intuición es el puente hacia el verdadero supercerebro, el estado donde eres un creador plenamente consciente que usa todo el potencial de la mente. Eres el líder que da las órdenes, el inventor que crea nuevos caminos neuronales, neuroplasticidad y el profesor que enseña nuevas habilidades a tu cerebro. Este descubrimiento puede transformar completamente tu perspectiva. Por eso creé un material gratuito y completo para que explores este tema a fondo. Encuéntralo en el enlace de la descripción. Hemos viajado a través de las 4 fases, desde la base biológica del instinto hasta el pico de la conciencia intuitiva. Pero la verdadera maestría no está en una fase, sino en la integración de todas ellas. El objetivo del cerebro cuádruple es que la intuición, la conciencia superior, dirija al intelecto, la razón, que a su vez negocie con la emoción, el límbico, para que finalmente, el instinto, el reptiliano, se sienta seguro y satisfecho. Cuando estas 4 fases están desintegradas, el sistema se invierte. Primero, el instinto dicta un impulso de miedo o placer. Segundo, la emoción amplifica ese impulso y lo reviste de rabia o pánico. Tercero, el intelecto se convierte en el esclavo que racionaliza el impulso, buscando argumentos para justificar por qué tienes razón para estar enojado o por qué no puedes cambiar tu vida. Cuarto, la intuición está silenciada. ¿Qué pasa cuando integras las 4 fases? Piensa en la adaptabilidad. El gran físico Albert Einstein fue un maestro de la adaptabilidad en el campo científico. Dejar ir viejas ideas, ser flexible. Pero en su vida personal, fue un fracaso como marido y padre. ¿Por qué? Porque la inteligencia pura no garantiza la maestría de la vida. A Einstein, un genio del intelecto, le faltó la integración emocional y el liderazgo intuitivo para aplicar sus principios a sus relaciones. La verdadera integración requiere que la intuición funcione como la regla de oro. Aquí tienes un resumen de la aplicación práctica de la integración. Problema de repetición, cerebro básico. Si estás atascado en malos hábitos, por ejemplo procrastinación o vicios, es porque tu cerebro está funcionando en modo automático, modo instintivo. Solución intuitiva, activa el papel de inventor. Crea nuevas conexiones neuronales al exponerte a nuevas experiencias, rompiendo la inercia del pasado.
Problema de miedo o ansiedad, cerebro emocional. La ansiedad es una emoción que ha tomado el control. Solución intelectual e intuitiva. El intelecto identifica la reacción tóxica. Luego, la intuición, a través de la atención plena, te permite dar un paso atrás y decir, el miedo no es real. Soy yo quien lo crea. Esto rompe el ciclo de repetición. Problema de memoria, cerebro básico e intelecto. El miedo al Alzheimer hace que la gente crea que la pérdida de memoria es inevitable. Solución de supercerebro. El problema es un lapso de aprendizaje, no de memoria. La solución es volverte el profesor, teniendo pasión por la vida y entusiasmo por aprender cosas nuevas, creando nuevos dendritos y sinapsis. El cerebro cuádruple es un proceso, no una cosa. Es un verbo, no un sustantivo. Está constantemente evolucionando y esperando tu liderazgo. Ahora ves tu mente a través de un mapa completo. La lucha interna no es tu destino, sino un sistema desintegrado. El cerebro cuádruple te revela que eres un ser de 4 dimensiones, instinto, emoción, intelecto e intuición, y que tu conciencia es el verdadero creador. El potencial ilimitado no es una fantasía, es la verdadera capacidad de tu cerebro cuando el líder toma el control. A partir de hoy, cuando sientas la ira o el miedo incontrolable, recuerda esta simple regla: la solución nunca está al nivel del problema. Detente, observa, activa la intuición y utiliza tu intelecto para crear una nueva reacción. Verás cómo tus impulsos más primitivos comienzan a ceder el control al ser más sabio que te habita. El cerebro tiene la capacidad milagrosa de cuanto más le pedimos, más nos da. Sé un supercerebro. Pide más, espera más y crea más. Este canal existe para descubrir juntos las ideas que transforman vidas. Suscríbete para el próximo video, donde exploraremos el secreto de Einstein para la adaptabilidad que te hará un maestro en la vida personal. Nos vemos allí.